Videojueguistas, admito que hacer este video fue muy difícil para mí y reescribí la nota como 50 veces porque tenía miedo que mis palabras sean mal interpretadas. No sé si quedó bien, veremos, pero si alguno vio el título y entró para dejar un pulgar para abajo, hágalo, pero luego escuchen lo que tengo para decir. Había empezado a armar un repaso de los videojuegos de los Simpsons que, dado mi cariño por la serie y mis bellos recuerdos infantiles de los videojuegos, de imparcial iba a tener poco. La cosa es que me puse a repasar los videojuegos y a jugarlos uno por uno y lo pensé muy bien y me dije, me van a llover críticas por todos lados, pero no puedo decir que los videojuegos de los Simpsons son buenos, porque en general no lo son. Y presten atención, ya que en apariencia la mayoría parecen buenos juegos, pero hay que ver un poco más allá de lo que aparentan. Y para que no me digan que soy tendencioso, arranco diciendo que el primer videojuego de los Simpsons, el de arcade, que lleva el mismo nombre de la serie, es un gran juego, y que no me lo discuta nadie. Es divertido, tiene lindos gráficos para la época, es un buen beat'em up, pero no importa el género, todo el mundo quería jugar a este juego por el juego en sí. Y sus conversiones a DOS y Commodore 64 son dignas dadas las prestaciones de cada sistema. Los Simpsons arrancaron con el pie derecho en los videojuegos y con una idea clara de cuál era el rumbo a seguir. Pero es importante destacar que el juego fue realizado por Konami. Y remarco esto porque luego de este título, por muchos años será Acclaim la única empresa en publicar juegos de los Simpsons en consolas. Y es la etapa de los juegos de esta empresa en la que me quiero centrar, ya que acompañó a la serie animada desde sus inicios y abarcó prácticamente toda la época de los 8 y 16 bits. Y es así que en 1991 llegará Bart vs. The Space Mutants para el Family o NES, aunque tiempo después se porteará a las consolas de Sega e incluso computadoras como Commodore 64, Amiga, entre otras. Un juego que yo disfruté muchísimo, tanto en Family como en Sega. En gráficos, ni el de Family ni el de Sega explota el 100% de las capacidades de cada consola. No están tan mal, es más, me gusta gráficamente, principalmente el de Sega, pero no me fijé tanto en ello, ya que me encantaba el primer nivel porque te hacía sentir que realmente caminabas por Springfield, llamando a Moe, comprando objetos, pasando por delante de la estatua de Jeremías Springfield, eso era lo importante. En dificultad, por momentos es injusto. En el primer nivel hay que hacer cosas que son poco deducibles, que seguro frustraron a más de uno. Y mientras más avanzamos, más parece que buscan bloquearnos casi a cualquier costo. Pero en esa época era normal aumentar la dificultad rozando lo injusto para generar con eso que se aumente la duración del juego. Es discutible, pero estas cosas se las dejo pasar. Pero al analizarlo fríamente y ya de adulto me di cuenta de algunas cosas. Respecto a los gráficos de la versión de Sega, creo que como esta empresa buscaba meterse en el mercado estadounidense llegando a un público adolescente, rebelde, tenía que tener a Bart Simpson sea como sea. Por ende, en mi opinión, mejoraron la versión de Family, pero solo lo justo y necesario, siendo que había más potencia para hacer algo mejor. Repito, a mí me encantó esta versión, pero esto se empieza a notar una vez superado el primer nivel, donde todo se pone más genérico. Nos vamos a encontrar con ciertos niveles que sí, podríamos asociarlos con los Simpsons, con Springfield, pero si sacamos a Bart, las referencias a los Simpsons que quedarían son realmente pocas. Cosa que tolero, ya que el juego fue desarrollado prácticamente en paralelo a los primeros capítulos de la serie animada. Por ende, seguro la información que manejaban los desarrolladores en esa época era poca. Pero creo lo importante es que a medida que avanzamos se pierden muchos de los elementos de puzzle o acertijos, incluso la interacción con el escenario que tenía el primer nivel, decayendo bastante en calidad y en diversión. Cosa que sus propios desarrolladores dirán que tuvieron presiones por sacar el juego rápido, tenía que estar para la Navidad de 1990, y así y todo no se llegó, salió en abril de 1991. Y si ahora se lo ponen a pensar bien, probablemente como yo, más de uno tiene buen recuerdo de este juego, pero nunca superó el primer nivel, que en cierto modo es una especie de fachada que oculta la parte menos creativa que es todo lo que viene después. Y en conclusión, este juego, a pesar de todo, me gusta, pero admito que si le sacaríamos a Bart, más allá del primer nivel, cuestionaría bastante su calidad.
Y a partir del segundo juego algunas cosas empiezan a hacerse evidentes, ya que va a iniciar una tendencia de sacar muchos juegos para explotar la marca. Será así que a fines de 1991 saldrá un juego para Game Boy, Bart Simpson's Escape from Camp Deadly, un juego que yo en lo particular lo probé casi 10 años después en emulador y duré pocos minutos jugándolo. El sonido es peculiar, nos tomará un rato acostumbrarnos y lo terminaremos disfrutando porque tiene la melodía de los Simpsons. En cuanto a la jugabilidad, es un clásico plataformas, pero que hasta tomarle la mano nos presentará una gran dificultad por la cantidad de enemigos que nos vendrán desde el primer segundo y el reducido campo de visión característico de los juegos de Game Boy, y con la complicación que tendremos solo 3 vidas y luego Game Over directo, cosa que otra vez lo tolero como forma de alargar el juego. Esta vez, si bien podemos asociar al título en sí con el campamento de verano de Krusty al que irán los niños Simpsons, la realidad es que el episodio recién se lanzará un año después, por lo cual fue casi fortuita su relación con la serie. No pasa nada, puede considerarse una historia aparte, no tiene nada de malo. El tema es que si no fuera por la fortuna de que se lanzara ese episodio, salvo por Bart y Lisa y la melodía de los Simpsons, el juego lo podríamos considerar muy genérico, pero es el primer juego de los Simpsons en Game Boy, así que también lo voy a dejar pasar. Pero ahora sí nos vamos acercando a lo importante con Bart vs. The World para NES, que esta vez sí saldrá para la Navidad de 1991. O sea, solo 8 meses después de la primera entrega para esta consola y un mes después del juego de Game Boy. Bart vs. The World es una especie de falsa continuación de Space Mutants. Gráficamente es muy similar, pero esta vez en vez de alienígenas recorreremos el mundo enfrentándonos a la familia Burns. Otro juego que disfruté muchísimo de haberlo alquilado una y otra vez, en un juego que mezcla plataformeo, rompecabezas, trivias, prácticamente de todo, y sin ser realmente bueno en prácticamente nada. Las partes de plataformas no son nada especial. Los rompecabezas parecen encajar poco con un juego que a priori pensaríamos que es de plataformas. Y el minijuego de preguntas es claramente la parte dedicada a los fans, pero seamos honestos, ¿quién quiere responder preguntas en un juego que parecería ser de plataformas? O sea, ni siquiera sé cómo definirlo, siendo un juego que repite aciertos y errores del anterior, pero esta vez, si bien hay más variedad en la jugabilidad, debemos admitir que el juego en general suma varios puntos, otra vez por ser de los Simpsons. A ver, que diga que a un juego le puedo tolerar sus defectos porque tiene a los personajes de los Simpsons es aceptable. Con 2 juegos también, pero 3... acá ya hay que empezar a analizar todo más seriamente. Y un factor común de los 3 juegos es que fueron todos realizados por una desarrolladora llamada Imagineering, por lo cual lo primero que puedo deducir es que en Bart vs. The World reciclaron muchas cosas de Bart vs. The Space Mutants, e incluso podría pensar que lo hicieron para llegar con las fechas de entrega. Está bien, suponiendo que esto sea así, alguien me dirá, no seas tan malo, a veces los estudios, muy a su pesar, se tienen que adaptar a las leoninas exigencias de la compañía publicista, en este caso Acclaim. Pero si repasamos el historial de los juegos realizados por Imagineering para el Family o NES, nos encontraremos con Home Alone o Mi Pobre Angelito 2, Ghostbusters 2, Jeopardy, juegos de Barbie, siendo quizás lo más rescatable Attack of the Killer Tomatoes, que si nos lo ponemos a ver con cuidado, se parece un poco a Bart vs. The Space Mutants. Todos juegos basados en licencias importantes, pero dudo que sean de lo mejor de la consola. Es más, personalmente pienso que varios son malos. Y esto me lleva a pensar que la licencia de una serie tan importante como Los Simpsons quizá no se puso en las mejores manos. Pero dejemos a Acclaim por un momento, ya que casi en simultáneo, esta vez y otra vez, Konami va a estar publicando Bart's House of Weirdness para DOS, otra aventura de Bart,
típico plataformas, pero que fue bastante bien recibido por la crítica a pesar de su escasa publicidad y difusión por salir solo en computadora. Y que en lo personal recuerdo haber jugado cuando tuve mi primera computadora, cerca del año 2000. No lo terminé el juego, pero sí reconozco que lo disfruté. En este caso no voy a comparar gráficos, ya que sería injusto porque aprovechaba de una potencia que el Family no tenía. Pero lo que sí, estamos hablando de un juego donde los escenarios y los personajes que nos cruzaremos son 100% de los Simpsons. Y es por esto que creo que sin ser perfecto es el juego que más se iba acercando a lo que deberíamos haber esperado de algo tan bueno como era la serie animada de los Simpsons. Con el siguiente juego volvemos a Acclaim como publicista, y es Krusty Funhouse. Un juego que debo comenzar aclarando que, más allá de lo que voy a decir a continuación, e incluso de la opinión que puedan tener ustedes o la crítica especializada, a mí me gusta mucho. Este juego va a salir a partir de mayo de 1992, haciendo con esto que en poco más de un año Acclaim ya llevara publicados 4 juegos de los Simpsons y 3 en una misma consola. Igual este se va a portear a todas las consolas de Nintendo y Sega de la época, cosa que es bueno y malo, ya que se va a publicar casi en simultáneo que los ports para consolas de Sega de Bart vs The Mutants y Bart vs The War. Así que casi que se van a cruzar estas publicaciones, pero no importa, había que publicar todo lo que se podía sobre los Simpsons. Pero bueno, se ve que Imagineering estaba muy ocupada y esta vez el trabajo se lo van a dar a Audiogenic, empresa que va a hacer Bubble & Squawk para el Sega y especializada en hacer infinidad de juegos de cricket. ¿Y qué es lo que van a hacer? A pedido de Acclaim, van a agarrar un juego que ya tenían en desarrollo llamado Rat Trap y le van a cambiar los gráficos para hacerlo de los Simpsons. Es por eso que Krusty tiene ese aspecto y tiene que enfrentarse a ratas. Hicieron una jugada muy buena, más aún porque de todos modos Rat Trap lo van a publicar igual, por ejemplo en Amiga. Así que si bien Krusty Funhouse es de mis juegos favoritos, admito que es una burda copia. Acá ya no hay dudas, en este podemos afirmar al 100% que es un juego que nada tenía que ver con los Simpsons y literalmente lo adaptaron a la serie. Y la realidad es que casi todos nos acordamos de Krusty Funhouse, pero ¿quién se acuerda de Rat Trap? Nadie. Y esto demuestra lo importante que era ponerle el nombre de los Simpsons a un juego. Pero claro, Imagineering se estaba preparando para otro juego de los Simpsons, Bart vs The Juggernauts, que saldrá en septiembre de 1992, y el resultado es esto que están viendo. No me voy a tomar la molestia de hablar de él, y ya no voy a profundizar en hablar del resto de los juegos salidos para Game Boy, porque sinceramente considero que ni siquiera vale la pena. Y en diciembre de 1992, también realizado por Imagineering, saldrá Bartman Meets Radioactive Man. Para fortuna y desgracia mía, pero más para fortuna porque siempre es lindo sumar algo a la colección, hace poco conseguí una copia de este juego. Y si digo para desgracia mía es porque, ¿se acuerdan del capítulo de la nueva Stacy Malibu? Bueno, acá podemos decir, es el mismo Bart, pero la capa y la máscara son nuevas. Con este juego llegamos a 7 juegos de los Simpsons publicados por Acclaim en alrededor de un año y medio. La verdad, otra vez el juego vuelve a ser un nuevo reciclado de Bart vs The Space Mutants. El personaje se mueve exactamente igual, pero los escenarios son distintos. Ojo, valoro que aprovecharon bien la figura de Bartman y del hombre radioactivo e hicieron un par de escenarios que tengan aspectos radioactivos y de esta forma tuvieron un juego con una historia original. El tema está en que el juego tiene escenarios poco creativos, acá sí que ya deja un poco que desear gráficamente desde el inicio. Las colisiones no están muy bien logradas, tiene partes poco intuitivas y como pasa con los anteriores, la calidad va decayendo a medida que avanzamos por sus niveles. Y dije 7, pero si llevan la cuenta, voy hablando de 6 juegos realizados por Acclaim. Es que me salté intencionalmente un juego, Bart Nightmare, las pesadillas de Bart, salido en octubre de 1992 para Sega Genesis y Super Nintendo, pero en este caso no lo hizo Imagineering, que seguramente estaban ocupados con el juego anterior.
y lo va a realizar Sculptor Software, empresa que entre otros llevó a la Super Nintendo los juegos de Mortal Kombat, Doom y los videojuegos de Star Wars. Y este juego tiene defectos, el personaje de Bart es diminuto, podrían haberlo hecho un poquito más grande, en jugabilidad los controles no los siento 100% precisos u óptimos, y básicamente el juego consiste en minijuegos, cosa que a mí no me gusta, pero eso ya es un tema personal, así que ustedes no lo tengan en cuenta. Pero ¿saben qué? Tiene muchas cosas buenas. Las escenas cinematográficas o cutscenes te llevan directamente a los dibujos animados y el juego es creativo, con escenarios simples pero interesantes. Por ejemplo, tener a Bartzilla o cómo se lo usa a Bartman. Y en sí me parece creativa la idea de jugar todo como si fuera un sueño o pesadilla. Creo yo, este era el camino a seguir y la muestra de que con una desarrolladora mejor podríamos haber tenido videojuegos de los Simpsons de mejor calidad, ya que Acclaim se preocupó por explotar al máximo la licencia y en menos de 2 años lanzar 7 juegos, de los cuales 4 salieron en una misma consola, pero como dicen, cantidad no es calidad. Quizá por eso, luego de Bartman Meet Radioactive Man, Imagineering no hizo más juegos de los Simpsons y Acclaim tampoco volvería a publicar uno hasta 1994, donde saldrán juegos como Virtual Bart, otra vez de Sculptor Software, que si bien admito que a mí no me gusta, nuevamente presenta una idea creativa y por momentos de gráficos interesantes, e incluso sus escenarios están realizados de un modo que no luce tan genérico. Pero así todo ya parecía una repetición o continuación de la anterior, en un juego que se presta a tener tanto partidarios como detractores. Para finalmente terminar en marzo de 1995 con el juego de Tommy Daly o The Itchy and Scratchy Game, que va a salir en Super Nintendo y Sega Game Gear, y casi que sale en Sega Genesis pero finalmente fue cancelado. Un juego que tal vez sea un gran representativo del historial de juegos que Acclaim publicó de los Simpsons. Un juego que se ve lindo, diría muy lindo gráficamente, y más de uno lo recordará. Tiene alguna que otra referencia a los Simpsons, pero al analizarlo de un modo crítico te deja con sabor a poco. La música no representa a los personajes, es más, la del primer nivel guarda cierta similitud con los Picapiedras, los controles dejan un poco que desear, y otra vez puedo decir, ¿es un mal juego? No, pero es bueno, qué sé yo. Y acá termina la historia de los Simpsons y la empresa que supo aprovechar la fama de la serie para llenarnos de ilusión y hacernos disfrutar de juegos mediocres que hasta el día de hoy recordamos con mucha nostalgia y se nos escapa una sonrisa de solo pensar en ellos. Y esto es lo importante, porque los recuerdos no los borra nadie. Solo basta terminar aclarando que si bien no entran en este video, posteriormente se realizarán algunos juegos interesantes de esta serie animada, pero también continuó esta inestabilidad en cuanto a calidad, había juegos buenos y otros que dejaban que desear. Y así termino, videojueguistas, diciendo que pueden compartir o no mi opinión, incluso considerarla exageradamente negativa. Por eso los invito a que vuelvan a probar estos juegos, y si lo hacen y consideran que un poquito de razón tenía, si le dejaron un dislike al video, lo saquen, me dejen su opinión en los comentarios e incluso se suscriban al canal.